Y la verdad que pues, en esta conferencia tengo mucho placer de presentaros a Emilio Blanco. Me imagino que muchos de los que estáis aquí, si venís a escuchar a Emilio Blanco, es que ya sabéis quién es Emilio Blanco. Pero para quien no lo sepa, error por parte de él, no saber quién es Emilio Blanco, es uno de los mejores, o el mejor etnobotánico que tenemos en este país. Es un grandísimo estudioso del mundo de las plantas y la relación que tienen con el ser humano, y sobre todo es una de las mejores personas que conozco. Compañero de viajes también y de experiencias y de proyectos, así que ya todo el protagonismo para él, que os va a encantar escucharlo, y os dejo con Emilio Blanco. Bueno, pues nada, muchísimas gracias. También tengo un cariño muy especial a Carlos, un recuerdo estupendo de unos años que estuvimos en contacto y trabajando juntos, con unas experiencias de campo inolvidables. Y bueno, en cuanto me llamó para participar aquí, pues dije, wow, solo por verte de nuevo y por retomar. Aparte de eso, yo soy un amante de Castilla y León. Mi región favorita de este país es Castilla y León. Bueno, si me dicen dónde te gustaría vivir, me gusta todo, pero si me dijeran con qué te quedas, me quedo con Castilla y León. Me quedo con sus cielos limpios, me quedo con su continentalidad climática y me quedo con sus montañas. Y bueno, pues aquí un apasionado de Castilla y León, vamos, pero incondicional. Por lo tanto se juntaba todo, ¿no? Venir aquí a contaros algo y no sé, y contribuir de alguna manera a la región, ¿no? Que es una región que la veo con un potencial enorme, que la veo con, bueno, es que das una patada y ahí te aparece la iglesia de no sé qué, tal. Bueno, ahora venía de camino y me he parado ahí en Ojeda y en San Pedro de Ojeda y de Moave, perdón, y me he parado entre la iglesia allí y digo, bueno, ¿qué país tenemos, ¿no? ¿Qué país? ¿Cómo puede ser que pares en la misma carretera te encuentres una iglesia románica de una calidad que en todo el mundo podría ser una especie de carta de presentación? Vale, pues dicho esto, os voy a contar algunas cosas de mi trabajo. Encantado de que hayáis venido a escuchar, porque a uno le gusta mucho que le escuchen de lo que sabe algo, de lo que ha trabajado, y que haya gente que pueda perder un ratillo, sabiendo que el tiempo es oro para todos, aun para no hacer nada, el tiempo es oro, como bien sabéis. Y bueno, pues lo más breve posible, intentar transmitiros un poco el tema uno de los temas de los que más he trabajado yo, ¿no? Podemos encuadrar la temática, primero hablo sin imágenes así muy rápidamente y luego ponemos unas imágenes. La temática que yo voy a tratar, que tiene bastante que ver con la feria de alguna manera, es podemos llamarlo de las etnociencias, ¿no? ¿Qué son las etnociencias? Pues nada, es ver lo que el pueblo llano piensa de las cosas, de los fenómenos naturales y de los fenómenos, e intentar interpretarlo, ¿no? Esto se le llama etnociencia y es un tema muy, muy apasionante, ¿no? Porque nos creemos que todo está en las facultades, nos creemos que todo está en las bibliotecas, en internet, está casi todo, pero no está todo, afortunadamente. Y entonces, bueno, pues yo voy a hablar de esa parcela de conocimiento tradicional que todavía resulta sorprendente. Yo me sorprendo muchísimo cuando me cuenta la gente de los pueblos cosas y digo, jo, qué increíble que hasta ahora no sabíamos esto, y tenemos mucho que aprender de la cultura tradicional, porque nos daría muchas lecciones de agricultura biológica, nos daría muchas lecciones de gestión de paisajes y muchas lecciones de muchas cosas, ¿no? En la actualidad vivimos un desequilibrio muy grande en este país. Llegó el momento del gran cambio generacional, ¿no? Y bueno, nos encontramos en un momento de bisagra total en cuanto a este tipo de temas, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en estos temas en los años 80,
pues descubrías el mundo. Allá donde ibas parecía que estabas descubriendo el mundo, y en estos 40 años ha cambiado mucho las cosas, y este tema también ha cambiado mucho, ¿no? En gran medida se ha convertido un poco en un tema así como de curiosidad, de museo, de folletos de turismo, tal, y ha perdido un poquito de autenticidad, pero yo os puedo asegurar que sigue siendo un tema auténtico y que hay mucho por estudiar todavía en este país de la cultura tradicional, y aunque ya digo que el cambio es tremendamente grande, considero que es un país muy virgen en cuanto a estudios de etnociencia, y más en concreto etnobiología, que es en lo que yo trabajo, o etnobotánica más en concreto, o sea, cómo se han gestionado los paisajes, cómo se han conocido las plantas, cómo se ha extraído de los pastos, la leña, etcétera, todas estas cosas, ¿no? Vale, pues dicho eso, os diré que yo llevo más de 40 años trabajando en temas sobre todo de etnobotánica. La etnobotánica es la intersección entre la cultura tradicional y las plantas, cómo concibe el ser humano su medio, y bueno, es un tema que no es simplemente esta plantita se usaba antes para esto, es una cosa bastante más profunda, que tiene que ver también mucho con la agroecología y con la etnoecología, dos ciencias que están ahora muy de moda, que es cómo se gestionó el medio tradicionalmente, ¿no? Y antes, y qué podemos aprender de esa gestión antigua. Vale, pues nada, hecha esta introducción, os diré que etnobotánica no es lo mismo que botánica, ya metido en etnobotánica. La botánica es la ciencia del estudio de las plantas en sentido amplio. Las plantas son importantísimas para el ser humano. Todo depende de las plantas. Si os paráis a pensar en el fondo, estamos aquí por las plantas. Y el estudio de la botánica pues es amplísimo. Y dentro del estudio de la botánica surge el qué plantas conoce una población, qué plantas ha conocido en el pasado, qué plantas ha usado en la cultura. Eso sería más la etnobotánica, o sea, sería una parte de la botánica que nos habla de la cultura de las plantas en un determinado territorio y para una determinada población humana. Pero ¿qué pasa? Que fue antes la etnobotánica que la botánica. Fue antes la utilización popular y el conocimiento empírico que la ciencia botánica, ¿eh? Entonces, en ese sentido también tiene mucho interés, porque partimos del conocimiento empírico para llegar al conocimiento científico que luego ha desarrollado la ciencia de la botánica. Muchas personas nos dicen a veces, ¿para qué vale esto? ¿Para qué vale recopilar lo que saben los viejitos y las señoras de los pueblos, etcétera, sobre las plantas? Yo esa pregunta me molesto en responderla, ¿no? Porque ya la pregunta denota ignorancia, ¿no? Porque esto pertenece a nuestra cultura más antigua. Es un tema que tenemos el derecho de transmitir a las generaciones futuras. Tenemos la obligación de que no se pierdan esos conocimientos, y al igual que conservamos la fauna en peligro de extinción, la flora en peligro de extinción, tenemos el deber de conservar también los conocimientos asociados a esa biodiversidad. Por tanto, es una pregunta que a veces te hacen y que no sabes qué responder porque lo consideras pues una pregunta mal hecha realmente, ¿no? Hay que considerar que ha habido un cambio, como os he dicho antes, pero mucho más en las montañas, en las zonas montañosas, que en las zonas llanas. Ha ido la pérdida de conocimientos, la pérdida de saber de cultura tradicional y de etnobotánica ha sido muy superior en la montaña, porque ha sido la zona que ha sufrido una mayor migración, un mayor despoblamiento, y hoy en día se encuentra uno en muchas zonas y muchos pueblos que prácticamente en invierno han perdido ya su población original y son casi sucursales de la ciudad, donde no hay o casi no queda población. Entonces, el aculturamiento sufrido por la zona de montaña es muy grande.
es muy grande y muy superior al de las zonas más llanas, menos montañosas, ¿no? En pueblos grandes, no creáis que se pueden encontrar personas que tienen una cultura tradicional alta y todavía conservan una serie de saberes, mientras que en las zonas de montaña, si en los años 80, 90, a principios de los 2000 encontrábamos mucha riqueza etnobotánica, sí, quizás por el caramelillo que me estoy tomando, que me da la tos, no creáis que es por otra cosa. Os decía que yo personalmente opino que las zonas de montaña están siendo las más perjudicadas en esta pérdida de valor cultural y en esta globalización cultural, lo cual me da mucha pena. Bien, pues esa es la otra idea que os quería transmitir. Las zonas de montaña están perdiendo mucho más deprisa que las zonas de llanas toda esta riqueza. La tercera idea que quería comentaros, ya la he comentado en parte, pero es decir que me da mucha rabia que haya una etnobotánica y una etnobiología que sea de cara a la galería, de cara a que yo no la veo auténtica, o sea, una cosa hecha para el mes de agosto, para los museos, para las exposiciones, pero en realidad investigación de base muy poca. O sea que este tema se da mucho hacia la apariencia, hacia el teatro, hacia montar algo que no tiene base, ¿no? Entonces en ese sentido también pues yo apoyo una etnobotánica auténtica, una etnobotánica que obtiene información auténtica y que refleja ese conocimiento, quién lo ha dicho, cuándo lo ha dicho, dónde lo ha dicho y toda esa información, porque es muy fácil decir, en la comarca de la montaña palentina se usaba tal planta para tal y con esto se hacía tal. Es generalizar cosas que son difícilmente generalizables del conocimiento, ¿no? Que tiene una base muy concreta, local y establecida. He traído aquí una serie de muestras, las he traído solo de forma decorativa para dar un poquito de ambiente porque no solo nos gusta ver fotos. Y aquí tenéis una muestra de unas plantas. Sabéis que todavía los botánicos utilizamos algo que parece como de otro siglo, que es los pliegos de herbario para justificar la realidad de un uso o de un registro, ¿no? Entonces sigue siendo vigente el hecho de que estamos hablando de esta especie y solo de esta especie, entonces en ese sentido sigue siendo la metodología que se utiliza. Y luego si queréis podemos aquí darle una vuelta y ver estas láminas, ¿no? Este otro tipo de láminas no son pliegos de herbario, las utilizamos didácticamente para alumnos, etcétera, para comparar, para aprender las plantas. Una planta, sea la que queráis elegir de aquí, aquí tenemos las lecheras, por ejemplo, muy gustadas por los conejos como forraje, etcétera, un soncus. Una planta de la enorme diversidad de plantas que existen en el planeta, que no sé si os habéis parado a pensar, siendo el segundo grupo más abundante del planeta, con más de 250.000 especies, pues muchas veces de una planta solo conocemos su nombre científico porque se le ha dado nombre. Pero esto es una parte pequeña de la información sobre una especie. Esa planta puede que haya tenido nombres comunes en un determinado lugar y que haya tenido usos. Entonces, diferenciamos entre las plantas en general y las plantas de uso tradicional, entre lo que es la flora de un territorio y la etnoflora. Etnoflora, aquellas que conoce la gente, que le da nombre y que le tienen uso. Entonces, es muy diferente. A lo mejor en esta comarca existen, en el término municipal de Cervera, existen 500 especies silvestres de plantas o 600, pero a lo mejor la población solo conoce e identifica 200, 100, 80 de ese total, ¿de acuerdo? O sea que es muy diferente el estudio de una flora general de un estudio de la etnobotánica o de los usos de las plantas que tienen nombre y uso. Hay territorios más ricos que otros y hay poblaciones que conocen mucho mejor las plantas que otras
y hay conocimiento tradicional muy alto en unas zonas, conocimiento tradicional más bajo en otras, como bien sabéis, ¿no? Luego el que quiera darse una vuelta, pues puede echar una ojeada a estos pliegos, ¿no? Muy importante en una información botánica, la etiqueta. Lo más importante es la etiqueta. Un pliego que no tiene etiqueta no vale más que para un cuadrito muy bonito, para la pared, muy estético, es arte, puro arte, pero ahí está la información. ¿Quién cogió esa muestra? ¿Cuándo la cogió? ¿Dónde la cogió? ¿En qué hábitat la cogió? ¿En qué fecha? ¿Y quién la ha identificado, ¿no? Entonces, en ese sentido, es información científica cuando tiene una localización, una etiqueta. Vale, pues más ideas. La etnobotánica te lleva por caminos insospechados. Puedes empezar preguntando a la gente sobre las plantas y puedes acabar hablando de superstición, de magia, de poesía, de acertijos, adivinanzas. Y en ese sentido es una disciplina muy multidisciplinar, porque te lleva por caminos insospechados, caminos que te sorprenden tremendamente, ¿no? Luego conoces personajes que sin tener ninguna cultura, digamos, cultura de estudios, pues tienen una cultura general propia, una manera de hablar, una manera de expresarse, una manera de estar que resulta sorprendente. O sea que también te enseña a que la educación oficial y tal no es lo único en esta vida, ¿no? Sino hay un saber estar y esto a veces se descubre con la etnobotánica haciendo entrevistas. Yo he trabajado en muchas zonas de la península y en muchas de Castilla y León, que como os he dicho me gusta especialmente, y recientemente he traído algunos trabajos. Esto acaba de salir desde Segovia. Yo hice un trabajo en los años 90 en Segovia también con una beca de investigación que me dieron, y 20 años después pedí otra beca para actualizar ese trabajo, y cuando lo fui a actualizar es cuando me di cuenta que ya no se podía actualizar una cosa porque habían pasado 20 años y nada era igual en los pueblos de Segovia, en concreto de Segovia. Yo me muevo mucho por Segovia y por Ávila, por toda Castilla y León, pero sobre todo por Segovia y Ávila. Y bueno, decidí que iba a hacer un trabajo más antropológico, metiéndome en un campo del que no estoy preparado, pero bueno, más en torno a la persona, ¿no? Y centrado en lo que me cuenta y el personaje que lo que me cuenta, ¿no? Entonces lo titulamos La Última Generación porque pensamos que sí que es verdad y no es un invento, que yo creo que sí que asistimos a una última generación. No se acaba el mundo ni pasa nada, pero sí que es verdad que esa generación que estaba mucho más cercana al medio natural, que sabía hacer las cosas sin apretar botones y tal, pues esa generación se acaba con esa inteligencia natural que yo he visto manejar sin máquinas pues esto se acaba. Entonces por eso fue este trabajo, ¿no? Son una serie de entrevistas botánicas, pero centradas en la persona. Bueno, pues esto si alguien también está interesado, pues aquí está. De la montaña palentina no he trabajado, la conozco bien, la montaña palentina me apasiona, es uno de mis lugares favoritos de la cordillera cantábrica, que también me apasiona. He venido bastante, me parece un lugar único. Y bueno, en ese sentido tenéis un libro de dos autores, Juan Cruz y Baudilio Herrero, que habla de la etnobotánica de la montaña palentina. Trabajaron, es reciente, el libro es bastante reciente, justamente lo he estado trabajando para hoy, me lo he vuelto a releer. Y bueno, pues contar con un trabajo así básico de una comarca como base, pues es una cosa importantísima, y no creáis que esto lo hay de muchas zonas, o sea que este país podría favorecer mucho la investigación etnocientífica de muchas zonas de este país que están totalmente vírgenes en cuanto a la recopilación de conocimientos tradicionales. Bueno, este libro hace 135 entrevistas a 183 personas y
en unos 74 pueblos, ¿no? El resultado de eso es una recopilación de información que no está en ninguna parte, es que no estaba en ninguna parte, que pertenecía a la cultura oral tradicional. También recientemente he trabajado en la maragatería leonesa. Ahora mismo estamos trabajando en la Sierra de la Demanda burgalesa también, un trabajo de estos. Y bueno, pues haciendo pequeñas contribuciones a esta gran cultura tradicional que nos estamos dejando escapar de las manos muchas veces sin siquiera haberla estudiado. Teníamos una idea en el pasado de que para hacer este tipo de estudios había que irse con las etnias norteamericanas, o sea, de indios norteamericanos, a la Amazonía, a Borneo, teníamos que irnos a lugares apartados, que está muy bien también, pero aquí en nuestra cultura mediterránea, en nuestro suelo ibérico, balear, en el norte de África, tenemos un material de estudio impresionante, ¿no? Y una vida no te da más que para tocar con la punta de los dedos este tipo de temas, pero sí que sientes que tus hijos y tus nietos no van a ver el mismo país que tuviste. Entonces, en ese sentido, pues sí que tienen un poco sensación de última generación, ¿no? Con este rollete que os he contado, espero que abrir la parte participativa, os pongo unas imágenes y ya con eso, sobre todo ejemplos de lo que he contado. ¿Se ve bien por ahí? Sí. La etnobotánica en la montaña la veo en crisis en este país. En crisis, en grave crisis. Muchos pueblos que yo conocí ya no tienen ninguna persona directamente del pueblo viviendo que haya heredado la extra. Son sucursales urbanas de fin de semana y de desahogo de la ciudad, lo cual me produce una profunda tristeza. Ahí paso yo, perdona. La etnociencia, una disciplina que no hay que olvidar. Nos tienen mucho de contar personas que ni tienen estudios, ni tienen nada, mucho que enseñar. Son bibliotecas que desaparecen. Ya hemos respondido a estas preguntas. No respondo a la de si vale o no vale. Se pierde realmente, no debemos de ser tremendistas, pero se pierde una gran cantidad de información año tras año. ¿Pasa algo si se pierde? Eso que cada uno se responda. Me acuerdo cuando yo, en los años 80 y 90, que uno estaba en España en campo, hablando con los paisanos y tal, o iba al Pirineo, a donde fuera, y luego ibas a Francia, o ibas a Alemania, o ibas a Holanda, y era una maravilla todo, pero todo estaba en los museos. Yo veía en los museos lo que aquí todavía estaba vivo, ¿no? Y decía, jolín, qué increíble, ¿no? Pues aquí nos lo hemos dejado escapar y ahora está también en los museos. Y gastamos cantidades de dinero enormes para recuperar a lo mejor un empedrado tradicional que lo asfaltamos en los años 70 y tal, y queremos ahora recuperarlo. No sé si me entendéis la idea que quiero decir. Las etnociencias tienen muchas variantes. La etnobotánica es una de ellas, la agroecología. La etnobotánica tiene hasta implicaciones políticas, fijaros, porque en países desfavorecidos la conservación de esos saberes tiene implicaciones políticas, porque en muchos casos se ha machacado a la cultura que poseía esos saberes de los cuales se está beneficiando toda la sociedad hoy en día, ¿no? O sea, que es una ciencia que, ojo, porque no es una ciencia de curiosidad ni de anécdota, sino es una ciencia que incluso tiene implicaciones importantes sociológicas y políticas. Ahora me discutid lo que queráis. Dos imágenes que hablan por sí solas de lo que es la etnobotánica y lo que es la etnoecología. Indígena amazónico, tatuado, o sea, pintado con bixa, la bixa orellana, el achiote. Guaorani, le conocí personalmente, Yepe se llamaba, enseñándonos a tejer. Me parece que hay otra imagen por ahí. Sí. Y aquí enseñándonos a hacer el curare. El curare
es una mezcla de sustancias de plantas que, como sabéis, se utilizan para la caza rápida, para paralizantes. Un paralizante fue fundamental en los estudios etnobotánicos de los primeros exploradores amazónicos para el desarrollo de la cirugía y de los paralizantes y de las anestesias. Eso por si alguien no estaba familiarizado con esta palabra y esta ciencia. Aquí tenéis unas imágenes de este tipo, ¿no?, que nos transportan a otros mundos, a otras épocas, pero a los orígenes también de los primeros estudios etnobotánicos. Pero como digo, no hace falta ir a esta época. Ya he comentado que botánica y etnobotánica no es lo mismo. Me gustaría que quedara claro que los estudios botánicos hacen falta para la etnobotánica, hace falta asesorarse de botánicos puros buenos, pero la etnobotánica intenta sacar la información de lo que conoce un territorio determinado y una cultura determinada sobre las plantas de su zona y la gestión del paisaje. Idea que también ha salido, las plantas son mucho más de lo que nosotros interpretamos, son imprescindibles para el ser humano, llevan aquí pues 400 millones de años más que nosotros en el planeta, más de 400 millones, y ahí las tenéis, ¿no? De una planta puedo conocer su nombre científico porque se ha estudiado su clasificación, pero también puedo conocer si esa planta tiene algún nombre común en una determinada zona y ha tenido algún uso, y eso me puede dar pistas para estudiar los principios activos de esa planta o lo que sea. O sea que en ese sentido la información botánica es una cosa y la información etnobotánica es otra. Tenemos que tender a dar información botánica auténtica, no información etnobotánica, perdón, auténtica. No mezclarlo todo como se suele hacer hoy en día, que todo se mezcla. Esta planta valía para tal, pero ¿dónde? ¿Cuándo? O sea, mezclamos cualquier región de España con otra y muchas veces se oye a los educadores ambientales que lo mezclan todo, ¿no? Están transmitiendo información mezclada, información globalizada y eso a veces puede ser muy confuso. Vamos a ver algunos ejemplos de estos últimos estudios que hemos realizado, o bien yo o bien otras personas. Vamos a ver, por ejemplo, bueno, esa imagen, si se ve un poquito bien, sobrarían todas mis palabras viendo esa imagen. Pienso, esta persona está haciendo una escoba, fijaros qué cosa más sencilla y poco importante, pero ninguno de nosotros seríamos capaces de hacer esa escoba en el campo, con materiales vegetales. No solo conoce las plantas adecuadas, que no es cualquier planta, sino que además conoce la cultura del manejo de esa planta, conoce su manejo, ¿no? Está atándolo con la piel de zarza. Previamente ha tenido que coger los tallos de las zarzas, secarlos, pelarlos con una navaja, dejarla correr a la parte de fuera, dejarlo ahí y el día que lo va a utilizar humedecerlo. O sea, aquí hay todo un conjunto de conocimiento de la planta y conocimiento del manejo y la cultura de esa planta, ¿no? Esto es, en la montaña palentina también se hacían escobas de brezo, de un tipo de brezo concreto, atadas con piel de zarza, correa de zarza o piel de zarza. Pero lo que quiero que entendáis es la imagen como símbolo de un objeto que está representando de todo lo que estoy hablando yo aquí, ¿no? Aquí tenéis otro que lo mismo, sobran las palabras. Esta persona, que por cierto ha fallecido en este año 2023, es de Segovia, está enseñándonos a hacer un garlito. Un garlito es una nasa para coger peces en la freza, en la subida por los arroyos, y nos está enseñando un objeto que es muy bello, por cierto, una belleza muy grande, pero que es un objeto utilitarista y está demostrando la aplicación de esa planta. No vale cualquier planta, no vale ni siquiera cualquier junco, que esto está hecho de junco. Tiene que ser el junco fino, porque con los otros se parte. El junco fino es un tipo de junco especial, una especie distinta, y ahí está, ¿no? A pesar de darnos algunos cursos, nadie aprendimos a hacer los garlitos, nadie aprendimos, ni los más hábiles aprendieron, que yo no soy nada hábil, a hacer los garlitos. Aquí tenemos a la señora María, que además se apellida de la flor, que me encanta, tiene apellido etnobotánico.
me está enseñando a hacer unas cortinas con el bordo, que es el puro que llaman a veces también, la famosa espadaña que decimos en castellano, que allí le llaman bordo o puro. Y bueno, que sepáis que esta planta, que nos pasa muy vulgar y que nos pasa desapercibida, es súper interesante. Se usa para muchas cosas, incluso para depurar el agua contaminada, como un filtro verde, ¿no? Y en este caso se hacían cortinas para las moscas con los tallos, pero recogidos en un momento dado, secados de una manera y preparados con cuerda de cáñamo y esto. También se hacían persianas, aquí no las veis, pero antes las persianas estas con las tiras largas, enrollables, se hacían también del tallo, de la inflorescencia, del bordo. Bueno, son simplemente ejemplos. Esta señora nos está enseñando las setas de primavera. Entonces está cogiendo en una chopera las setas estas que no son las setas típicas de basiliomicetes que decimos, son ascomicetes tipo lo que llaman colmenillas, allí le llaman manjarrias, pucheruelos, etc. Y saben perfectamente que esa seta no se puede comer tal cual, sino que hay que cocerla a largo tiempo para que pierda la toxicidad que es la... creía que me hacías que me estaba enrollando mucho. Digo, ya me están haciendo símbolos de que estoy... Ahora estamos trabajando con un compañero de la demanda, bueno, de Ideas de Juarro. Estamos trabajando en Burgos, en un libro que va a salir ojalá cuanto antes. Y aquí tenemos una señora que nos está enseñando una hierba que es muy tóxica, de la cual solo sabemos en la bibliografía que es muy tóxica. Es el Senecio jacobea, que le llaman la hierba de Santiago y tal. Pero ella nos aporta que aquí en el pueblo suyo se usaba para curar al ganado, ¿no? Entonces nos aporta un dato muy especial, muy interesante, que habría que profundizar y estudiar. Y le da el curioso nombre de hierbas del Rudrón, hierba del Rudrón. En este libro vienen nombres súper sorprendentes, recogidos de la flora de la montaña palentina, muchos nombres que yo nunca había oído, y ya solo la aportación lingüística para que trabajen los lingüistas es enorme. O sea, muchos nombres de plantas que se han perdido, se están perdiendo, ya aunque nada más fuera la recopilación lingüística, es ya una labor importantísima. Todo ello palabras que no vienen, por supuesto, en el diccionario de la Real Academia. Aquí tenemos del estudio de Segovia, este que os he dicho último, una serie de personas y personajes y unos datos que me han llamado mucho la atención del estudio. Por ejemplo, la pervivencia ya hundidos de colmenas que son iguales que las neolíticas, en la provincia de Segovia, hechas de tronco de árbol hueco recubiertas de barro o de boñiga de vaca. Puentes de sabina, de madera de sabina, allí le dicen en Ebro, que resistían el paso equivalente a camiones de carga, y que están allí desde hace años y años. Uno de los aspectos que también gusta mucho de la etnobotánica y que llama mucho la atención es las plantas en el ciclo festivo, en el ciclo religioso, en el ciclo supersticioso, usadas como una medicina mágico-supersticiosa. Todo ese tema también llama mucho la atención y es muy curioso, y en España todavía muchas de estas cosas siguen vivas, ¿no? Aquí tenéis una serie de personajes, personas, digamos, como podemos tener a nuestros abuelos, a nuestros padres. ¿Cómo llegas a ellos? Pues alguien te dice, en ese pueblo hay una persona que sabe mucho de campo. Pues hay que intentar ir a entrevistarle, a tal. Bueno, personas que no os voy a decir nombres ni nada, que yo he entrevistado en Segovia, que me han llevado muy adentro, que tengo incluso amistad posterior, y que, bueno, son testimonios vitales de una generación que desaparece, ¿no? En el sentido que os he contado, ¿no? Una generación que estaba mucho más unida al medio y que sabía valorar cosas que ahora no sabemos valorar, y que era capaz de hacer cosas sin máquinas y sin apretar botones, porque hoy en día lo único que sabemos es apretar botones, una mayoría. Bueno, todo esto es discutible y me podéis preguntar lo que queráis.
La etnobotánica tiene una versión muy ecológica y es la interpretación del paisaje. Cómo nuestros antepasados gestionaban los paisajes para que fueran altamente productivos y cómo en esa labor inconscientemente también conservaban la biodiversidad, incluso la aumentaban en algunos casos, ¿no? O sea que es una parte de la etnobotánica interesante el conocer la dehesa, el conocer el bocaje de la montaña de Gredos, por ejemplo, la Fresneda o Soto segoviana, los paisajes de cañones enhebrales, en fin, este tipo de agroecosistemas que han funcionado toda la vida y que hoy en día en muchos casos están también en crisis o se mantienen bastante artificialmente porque los usos culturales o tal pues se han perdido, ¿no?, de gestión. El paisaje también es importante. Bueno, los trabajos estos se publican, si se publican, porque cuesta mucho acabar las cosas y volcar un poquito de trabajo de campo, genera una cantidad de trabajo al ordenador y tal terrible, y algunas cosas se acaban, otras no, ¿no? Este fue el trabajo que hicimos en la Maragatería. Estoy muy contento de él porque lo hice con una antropóloga muy conocida, Cristina Bernis, que había trabajado, hija de Bernis, el famoso ornitólogo, pionero de la conservación de Doñana. Ella había trabajado toda la vida en la Maragatería y juntos terminamos un trabajo de etnobotánica de su tierra y estoy muy contento. Se publicó en esta revista, que es una revista muy buena para Castilla y León. Hace una labor importantísima porque favorece la publicación de pequeños trabajos y es una referencia impresionante para botánica. Flora Montibérica se llama la revista. Bueno, la agroecología es una rama muy de moda y si os he hablado del paisaje, bueno, ya os lo he contado, realmente el ser humano ha intervenido de forma cultural en el paisaje, ha creado paisajes artificiales pero muy productivos y que además han sido compatibles con el mantenimiento de la biodiversidad e incluso a veces la han aumentado, ¿no? Veamos, por ejemplo, el souto de León, del souto de castaños en León, los soutos, ¿no? Bueno, aquí tenéis este libro, que es muy recomendable, de la montaña palentina, sobre un estudio etnobotánico. Yo creo que a este estudio se le puede sacar más jugo, sinceramente. Se ha hecho un libro comercial de él, así muy figurón, como se dice, pero se le podría sacar más jugo. Aquí tenéis algunas de las plantas que aquí se citan y sus nombres tradicionales. Si estáis interesados en la montaña palentina, os recomiendo que trabajéis ese libro para iniciaros en la etnobotánica de la montaña palentina. Algunas de las plantas que cita, la peonía, el gordolobo para pescar antiguamente, furtivamente, la hierba de San Juan, que no se llama hierba de San Juan más que en los libros, aquí le dan otros nombres mucho más curiosos y extraños. No me voy a detener más en esto. ¿Cómo trabajamos? Pues nada, trabajamos a pie de campo, ¿no? Te dicen que tal persona sabe, o sabes que hay un centro de jubilados donde tal, y un día conciertas una cita, entrevistas, grabas, luego vuelves, ves a las personas que sabían más y les vuelves a entrevistar, etcétera, ¿no? Así llegas a ver que hay personajes en este país que realmente son un pozo de sabiduría de campo, ¿no? Como seguramente muchos de vosotros sabéis y también tenéis experiencia. Aquí tenía 2 testimonios orales, pero creo que va a ser perder mucho tiempo porque se alargan. Como al grabar las entrevistas, cualquier persona puede escucharlas e interpretarlas lingüísticamente de otra manera, ¿no? Entonces la grabación, cuando se puede hacer, que no siempre, pues es bastante interesante, ¿no? Entonces, bueno, esto es del trabajo de Burgos que estamos haciendo ahora. Las publicaciones están muy bien, pero no es suficiente y no es todo. El uso se pierde muchas veces, pero por lo menos queda escrito, pero la generación de los jóvenes no aprende nada de eso, hay un corte generacional muy grande, ¿no? Entonces, una cosa es los estudios y las publicaciones y otra cosa es luchar porque las cosas continúen, porque se continúe con la transmisión oral, se continúe con la transmisión de la cultura tradicional.
Y no vamos a ser negativos del todo porque hay gente con 50, 40 y 60 años súper enraizada en su comarca, interesada por todo, aprendiéndolo todo y enseñando a los chavales de todo. Pero quizás sea la excepción. Vale. Aquí tenéis algunos libros que os he citado, de trabajos recientes míos, también en la provincia de Ávila, en Extremadura, en Toledo, en Galicia, en Salamanca, etc. Os he dicho que he trabajado mucho en Segovia. Este libro se publicó en el año 98, Etnobotánica Segoviana, y después iba yo a actualizar este libro 20 años después prácticamente, y primero no me apetecía nada porque digo, es que eso está ahí y tal, y segundo vi que todo había cambiado. Entonces intenté hacer un trabajo más antropológico, más centrado en las personas, ¿no? En esa generación que se nos acaba, más que aquí, que estaba más centrado en las plantas y sus usos de alguna manera. Y ya está. Y nada más. Existe un documento, eso súper importante y una labor muy importante que parte de la ley de la biodiversidad, que dice que también hay que conservar los conocimientos, y esto es el Inventario Nacional de Conocimientos Tradicionales. En este sentido, lleva ya 6 tomos, están colgados en internet gratuitos y son una recopilación de toda la información etnobotánica de todo el país que se ha ido generando durante estos últimos 40 años. En un sentido muy valioso. Y bueno, es un documento gratuito, accesible para todo el mundo, con mucho mérito en los que lo coordinan y lo hacen, etc. Que la información que aquí se contiene puede tener información muy rigurosa y muy buena y alguna otra información que se obtuvo de una manera más superficial y más tal, también es verdad, pero eso es inevitable, ¿no? Que hay cosas mejor hechas y cosas peor hechas, y ahí se ha recopilado todo, ¿no? El Inventario de Conocimientos Tradicionales actualmente ya tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 tochos así de gordos, con una información muy valiosa, ¿vale? 4 tomos de flora silvestre y 2 tomos de flora cultivada, flora plantada, flora alóctona, digamos, ¿no? Vale. Ya os he hablado de que hay muchas cosas que me llaman la atención de la etnobotánica. Ah, sí. De todas maneras, la presentación yo la cedo sin ningún problema vía Carlos, la presentación. Os decía que la etnobotánica nos lleva por caminos insospechados, ¿no? Y bueno, pues ya lo he dicho, o sea, no voy a repetirlo. ¿Ya puedo pasar? Por ejemplo, a mí me ha llegado a sorprender la tecnología rural, ¿no? Cómo he visto personas que sin manejar ninguna oruga de esta mecánica ni nada son capaces de mover pesos increíbles. Cómo, o sea, lo que era la tecnología rural, que hoy en día esa habilidad la hemos perdido porque, ya digo, todo es automático, todo es... Entonces, bueno, pues es algo que no es etnobotánica directa, pero que a mí me llama muchísimo la atención. Fijaros este pilón de granito de una sola pieza para que beba el ganado a partir de un pozo, ¿no? Cosas que no sé, el simple carro, ¿no? Que tiene tantas maderas que intervienen muy bien. Otra de las cosas que me llama mucho la atención es lo que os he hablado ya, la pervivencia de ritos supersticiosos, de ritos mágicos, que además se pueden unir en zonas diferentes, incluso con otros países de Europa. Aquí tenéis utilizando unos amuletos de unos crecimientos anómalos en los pinos, que se utilizan para el catarro, para prevenir los catarros, etc. O el beleño para determinados ritos, dolores de muelas y cosas muy donde la medicina, la magia y la superstición se mezclan indistintamente, ¿no? Y son inseparables, y la religión también. Son cosas que siempre me han llamado mucho la atención de la etnobotánica. Otra de las cosas que me ha llamado mucho la atención de la etnobotánica es simplemente el léxico, las palabras, la riqueza cultural del léxico, la riqueza de los dichos, bueno, en este mismo libro hay una serie de dichos que si tenemos algo de tiempo podemos leer alguno, y realmente la sabiduría que engloba la lírica popular, ¿no? Los famosos refranes, dichos, adivinanzas, etc. Otra de las cosas que me llama mucho la atención cuando hacemos este tipo de trabajo.
Y bueno, pues vamos a... No tengo ya reflexiones finales, porque ya las he contado todas, pero estas dos imágenes, si se ven bien, hablan por sí solas, ¿no? También de esta riqueza que nos estamos dejando escapar o que se nos va muriendo con la muerte de las personas que sabían mucho del medio. Tengo un pequeño sueño que no sé si alguna vez se llevará a cabo, difícilmente porque no sé sacar fondos ni me apetece nada buscar fondos. Entonces tengo un pequeño sueño de hacer un museo, un centro de interpretación de la etnobotánica en la provincia de Segovia, en un pueblecito pequeño. Y bueno, pues ahí estamos intentando que se pudiera hacer un pequeño centro, una cosa pequeña. Y bueno, que todo esto que os he contado estuviera reflejado en una pequeña exposición y a la vez pudiera ser un centro de base de campo o tal, no sé. Vale. Y bueno, y me voy a acabar con una foto que a mí me impresiona muchísimo, no sé si se ve bien. Es una caldera abandonada de la destilación del Espliego. Entonces a mí estas cosas me dejan muy impresionado cuando vamos por el campo, ¿no? Es una caldera de cuando se destilaba el Espliego, el monte, se segaba, etcétera. Y ahí hay varias calderas abandonadas en un pueblecito de la comarca del Cañón del Riaza, en Segovia, ¿no? Y con esa vieja caldera oxidada, pero que todavía está ahí, pues me despido para lo que queráis preguntarme o queráis ver por aquí. Pues muchas gracias. Tenéis 5 minutos, tenemos, si queréis preguntar cualquier cosa a Emilio, cualquier inquietud, cualquier tema, os va a responder gustosamente.